empezar. Voy a cerrar un poquito. Voy a cerrar aquí. Un poquito. Ah, bueno, entonces atrás. Vamos a ver. ¿Se cierra un poquito más? Bueno, no sé. Sí, es que este es el problema de esta aula y del data. Bueno, entonces vamos a hablar de lesiones pigmentadas. Y aquí vamos a empezar con... ¿Por qué no se pasó la diapositiva? No, hombre, tranquilo. Ahí estamos. Sí, ya se me va a quitar. Ya se me va a quitar. Bueno, entonces miren, fíjense que este paciente tiene una prótesis. Tenemos aquí una prótesis parcial. En esta prótesis nosotros encontramos la presencia de nuestra aparatología y siempre que tengamos una aparatología protésica, siempre es bueno removerla. Cuando nosotros hacemos la remoción de la prótesis, no sé si logran apreciar, pero se ve una área enrojecida. Una zona enrojecida, no sé por qué no me está funcionando el puntero. Esta zona enrojecida debería desaparecer luego de unos 5 o 10 minutos. Pero si se mantiene y es dolorosa, entonces nosotros tenemos que seguir un algoritmo de diagnóstico. Entonces, en el algoritmo de diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es, caso inicial, paciente se queja de dolor en el paladar. Hay que ver si hay alguna lesión ahí, como para poder justificar la presencia de la sensación dolorosa. Tenemos la queja inicial, vamos después al llenado completo integral de la historia clínica, ahondando en las posibles causas de lo que generó la lesión a nivel del paladar. En el tercer paso nosotros, vamos acá, la toma de muestra. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué muestra podemos tomar para hacer un buen diagnóstico? Este paso 3 es bien importante porque si no lo hacemos, nosotros vamos a terminar por ir adivinando qué tiene el paciente y vamos a ir probando entre una terapia y otra sin tener un resultado adecuado. ¿Qué tipo de muestra vamos a tomar acá? ¿Cuál va a ser el examen complementario que vamos a requerir nosotros en este caso? Si es infeccioso, sí, pero son unas manchas, unas úlceras pequeñitas sobre la superficie. ¿Qué tipo de muestra podemos tomar ahí? Una biopsia son lesiones muy superficiales. Cultivo si sospecho de una infección. Pero si no sospecho de infección, pudiese utilizar una prueba que es un poco más general. Haría una citología. A una citología en este tipo de casos son lesiones superficiales. Voy a encontrar ante el frotado algo sobre la superficie y mando esa muestra al laboratorio. Cuando ya mando la muestra al laboratorio, yo tenía una sospecha, podía pensar de X o Y cosa, y eso me permite a mí tener un diagnóstico certero, que sería el cuarto paso que se llama certificación del diagnóstico. Con ese diagnóstico yo ya inicio un tratamiento y luego le doy seguimiento al paciente. ¿Cuál es el gran error que cometemos? Llega el paciente, llenamos la historia clínica e iniciamos un tratamiento. Nos saltamos estos 2 pasos. ¿Y cuál es el problema de saltarnos estos 2 pasos? O sea, si el diagnóstico fue equivocado, mi tratamiento no va a funcionar y voy a tener que ir alternando entre otro y otra opción terapéutica. Entonces vamos a ver este otro caso. Se atendió a un trabajador de una fábrica de 45 años debido a dolor intenso en su boca y garganta de 4 meses de duración. El tratamiento con penicilina, nystatina y vitamina C fue ineficaz. Estamos viendo aquí que se saltaron el paso 3 y 4, ¿no? Porque llegó el paciente con un dolor, habían unos cambios orales que ya los vamos a mostrar, pero se inició un tratamiento sin saber cuál era el diagnóstico. ¿Qué estaba pensando el doctor que mandó penicilina? Que habían bacterias. ¿Qué estaba pensando si mandó nystatina? Que habían hongos.
¿Y qué pasó si mandó vitamina C? Estaba tratando de promover la cicatrización o estimular el sistema inmunológico. Lo mandaron y no funcionó. ¿Qué significa? Probablemente no sea una infección ni bacteriana ni fúngica, ni tenga que ver tanto con un problema de cicatrización que no se ha podido dar. El paciente tenía antecedentes de colitis hace 3 años que aparentemente estaba bajo control médico. Ahí va la importancia de la interconsulta con el doctor. Y si ustedes se fijan, a nivel intraoral, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lesiones con bordes irregulares, múltiples, y vamos a encontrar halos blanquecinos y rojizos. Estos halos blanquecinos nos están diciendo que hay áreas de queratinización y aquí hay áreas de inflamación. Eventualmente eso es muy doloroso para el paciente. ¿Y qué pasa si yo le doy un antibiótico que barre a las bacterias y que puede generar un aumento de otro tipo de bacterias? Eso eventualmente ¿en qué va a desencadenar? En que se agrave la enfermedad. Entonces ese es el problema de hacer un mal diagnóstico. Si se fijan al otro lado, tenemos las áreas irregulares, las áreas hiperqueratóticas y las áreas inflamatorias. Claramente hay una necesidad de otros tratamientos odontológicos, pero pues la prioridad de este paciente es eventualmente estas lesiones. ¿Qué se fijan que tiene mucho el paciente a nivel dental? Las restauraciones metálicas. Estas restauraciones metálicas en lesiones de este tipo se vuelve interesante hacer una prueba especial y es una prueba de lo que sería galvanismo. ¿Han escuchado ustedes del galvanismo? ¿Qué cosa es el galvanismo? ¿Y qué pasa? ¿Qué le produce? Si el choque le produce sensibilidad y dolor. Ahora, pero siempre que hay algún choque de aleaciones, va a haber algún intercambio de alguna carga eléctrica. Para algunos pacientes se va a referir con dolor y otros no. Pero ¿qué siempre va a estar? La carga eléctrica. Esa carga eléctrica puede ser un estímulo o un factor que estimula al aparecimiento de estas lesiones. Si cuando nosotros regresamos a ver los pasos y nosotros aquí tenemos llenado completo e integral de la historia clínica, yo tengo que ir descartando las posibilidades. Ojo, no significa que todo paciente con amalgama vaya a tener este tipo de lesiones, pero lo que sí es cierto es que un factor de riesgo pueden ser esas múltiples restauraciones de amalgama. De entrada, si el paciente tiene 1 o 2 restauraciones, quizás no sea el gran problema, pero si un paciente tiene muchas restauraciones de amalgama superior e inferior, pues es un factor que tenemos que considerar. O sea, que en algún momento vamos a tener que cambiar esas restauraciones por restauraciones de resina. Es uno de los casos donde yo les recomiendo cambiar restauraciones metálicas por una de, por ejemplo, resina o materiales de tipo polímero. Aquí pueden ver, miren cómo está en la cara ventral de la lengua, cómo las lesiones también están ahí manifiestas. Aquí se puede notar un poquito más, probablemente por contacto de los dientes, y vemos que son lesiones múltiples. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, si ya tenemos lesiones de este tipo que no son lesiones superficiales, entonces nosotros hacemos una biopsia. Y cuando nosotros hacemos una biopsia, nosotros nos vamos a prestar mucha atención en los cambios que nosotros podemos encontrar. Y aquí hay un dato muy relevante. Esto es el epitelio y esto es el tejido conectivo. ¿Qué debe de haber en medio de ambos? La membrana basal. ¿Pero qué pasó aquí? No hay membrana basal. Buenos días, pásele. Esta ausencia de integridad de la membrana basal y esta separación de los estratos me está diciendo a mí de que yo estoy ante una enfermedad autoinmune. ¿Qué enfermedad autoinmune puede ser? Puede ser una lesión tipo pénfigo, penfigoide, puede ser epidermólisis bulosa, o incluso podemos encontrar la bulosa, epidermólisis bulosa o bullosa, epidermólisis bulosa o bullosa, pénfigo,
pemfigoide o epidermólisis bullosa. ¿Qué vemos aquí que se separa? El epitelio se separa con lo que es la parte esta de el tejido conectivo. Entonces, algo que nosotros podemos hacer antes es que a este paciente en el brazo le secamos el bracito y hacemos este movimiento por 5 minutos. Si después de hacer esto por 5 minutos se forma una ampolla, eso se llama signo de Nikolsky positivo y nos da pista de que puede ser una enfermedad autoinmune, que ahorita empezó en la boca, pero que luego se puede diseminar a otras partes del cuerpo. Y esa es una buena forma de que el paciente se comprometa a realizar el tratamiento hasta pues, saber el diagnóstico correcto para limitar las lesiones solo a la mucosa oral. ¿Claro en esa primera parte? Sí. Ok. Entonces tenemos esta separación de las capas. Aquí lo vemos a mayor aumento, como la membrana basal no está y cómo la unión entre las células se comienza a separar. Si ustedes se acuerdan, en un epitelio las células están unidas unas a otras gracias a una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Lo que permite mantener unida a una célula epitelial con otra. ¿Cómo se llamaban? Comienzan con D. Los desmosomas. Los desmosomas es la unión de dos hemidesmosomas que aporta cada célula. Las enfermedades como el pénfigo generan una respuesta autoinmune que atacan esos desmosomas, por lo tanto las células se pueden separar con facilidad de la mucosa. Dígame. Tengo una pregunta, después repito. Es una pista para sospechar de una enfermedad autoinmune, como pénfigo o epidermólisis bullosa. De nada, ajá. El signo de Nikolsky. Mire. 5 minutos. Sí. Los desmosomas son estructuras que tienen las células epiteliales que garantizan que se puedan unir. Cuando hay una enfermedad autoinmune como esta, entre paréntesis, pénfigo o epidermólisis bullosa, se producen autoanticuerpos que van a atacar a esas uniones, haciendo fácil que se separe la mucosa. Por eso, cuando le mandaban al paciente penicilina, no había bacterias que eliminar. Cuando le mandaban nystatina, no había hongos que matar. Y si mandaban vitamina C, no era un problema de cicatrización, es un problema de que las células se están separando porque hay algo del sistema inmunológico que me está atacando. ¿Cuál es la mejor manera de tratar este tipo de enfermedades? Con corticosteroides, ya sea en una solución o puede ser a través de forma sistémica. 3 meses posteriores al tratamiento, miren. ¿Se acuerdan cómo estaban esas muelitas de ahí? Miren cómo estaba eso. Sus coronas después. Sus coronas dentales después. Porque obviamente requieren un manejo, pues, o sea, sí tiene un problema de la mucosa, pero no vamos a dejar los problemas dentales por fuera. Y como en este caso se descartó que fuera algo por galvanismo, se mantienen las restauraciones en boca. Miren acá. ¿Qué le tenemos que decir a nuestro paciente? Las lesiones no van a desaparecer del todo, o van a ver momentos de revisión y va a volver cuando el paciente se descompense. ¿Qué tiene que hacer cuando se descompense? Regresar a la consulta. ¿Para qué? Para ver si vamos a iniciar una terapia local o sistémica. ¿Ya? Así que es un paciente que va a estar constantemente en eso. Y son pacientes que si no les explican bien, son pacientes que piensan, ah, bueno, ya me tomé el medicamento, ya me voy a curar y san se acabó. No, esto es algo con lo que usted tiene que aprender a vivir. ¿Qué infección el paciente también tiene que saber aprender a vivir? ¿Con qué infección?
con el herpes. El paciente con herpes tiene que saber de que le puede regresar en cualquier otro momento. ¿De acuerdo con este primer caso? Ok. Vamos a hablar entonces ahora de las pigmentaciones fisiológicas. Melanosis inducida por tabaco, mácula melanótica, melanoma, pigmentaciones por acumulación de sustancia. Pásele, pásele. Todos nos decidimos por el negro hoy. Perfecto. Yo ya les conté de que cuál fue mi gran error cuando me invitaron a una exposición de arte, ¿no? Exacto, es como no saber nada de arte y juzgar algo sin saber, ¿no? Sin conocer, ¿no? Así como cuando alguien dice que todos los hombres son infieles. Está jugando la pintura sin conocerla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, no es Chelsea, es Schiele. Y tenemos a Caravaggio. Son dos artistas que tienen una técnica con la pintura diferente. Aquí utiliza colores un poco más claros, no sobrepigmenta la piel, pero aquí sí. Y esa pigmentación que le da hace referencia a las sombras. Eso que ven más oscuro son las sombras que la luz produce en las personas que él retrataba. Esas pigmentaciones también pueden ser llamarles la atención a la gente. Por ejemplo, este fue un mensaje que me mandó un paciente del extranjero. Buenas noches, doctor, disculpe que le moleste. Que no sé por qué no me está funcionando. Ahí está, ahí está. Dele pues. Síguele, sí. Doctor, disculpe que le moleste, pero en verdad estoy preocupado. Me han cambiado de color las encías, se tornaron de color morado y con manchas blancas. Se me han inflamado las encías y sangrado al cepillar los dientes. También el paladar se me puso blanco y en la orilla de los dientes, en la encía que está por dentro de la boca me han salido también manchas blancas. Ya acudí con dos dentistas, pero solo me dijeron que así era mi encía. Ya la encía, yo la encía no la tenía morada ni con mancha. Hubo solo, me realizó limpieza en las Dientes. Y en el segundo me dijo que por 15 días me lave la boca con enjuague. No he visto que disminuya el problema y soy una persona que fumaba hasta hace poco. Ok. Datos relevantes aquí. ¿Qué llama la atención? ¿Qué les llama la atención? La persona dice de que ha habido un cambio de color. Ese es un dato muy importante que tenemos que hacer en el llenado de nuestra historia. Si nuestro paciente nos dice que notó un cambio de color, hay que prestarle atención. Puede que sea percepción de él, pero puede que sea una realidad. ¿Quién está más pendiente en teoría de su boca? Pues la persona diariamente se cepilla, mal que bien, más mal que bien, pero bueno, se va a ver cosas y de repente va a notar algo que no estaba ahí. ¿Qué otra cosa les llama la atención? El sangrado de las encías puede estar asociado a una gingivitis por eventualmente una mala técnica de cepillado. De hecho, el sangrado gingival no es algo que me sorprendería tanto. El hecho que fumara. Los pacientes que fuman tienen un amplio riesgo de tener lesiones pigmentadas. Así que hay que prestarle atención. Sí, pero sí, fumé por 60 años, hace poco, tengo 61. Bueno, es que eso lo tenemos que llenar con la historia. Vamos a ver las fotos que nos manda el paciente. Aquí se ven unas áreas pigmentadas, lástima que no lo van a poder ver. Sí, lo siento, no es culpa mía. En la otra aula teníamos bueno el proyector. Vemos manchas marrones ahí. Luego tenemos aquí otras manchas marrones.
en esta zona y se nota blanquecino este paladar, típico de un paciente que fuma. Aquí se pueden notar esas manchas marrones. Si es un paciente de tez oscura que tenga manchas marrones, lo primero que vamos a pensar en qué cosa es. Melanosis étnica, melanosis fisiológica. Pero cuando un paciente me dice que esas manchas las tiene hace poco, entonces yo me tengo que preocupar, tengo que darle relevancia a eso. Y si es un paciente que fuma, tengo que tener claro que este paciente puede tener dos tipos de manchas, o combinadas incluso, marrón y blanquecina. Marrón y blanquecina. Así que un paciente que fuma, que me diga a mí de que de repente ha notado que tiene manchas marrones, me tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Qué cometieron de error los colegas anteriormente? Miren, fíjense lo que les dijo. Solo me dijeron que así era mi encía. ¿Por qué? Porque no hicieron una historia minuciosa. No hicieron una historia minuciosa. Puede que sea así, pero si no tenía el factor de cigarrillo. ¿Qué tenemos que hacer para estar más seguros? O una biopsia o una citología. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué cosa era lo que había por ahí. Allá también se pueden ver unas manchas aquí en la encía y aquí en esta zona también algo marrón. Entonces las pigmentaciones tenemos que ver que pueden estar en cualquiera de los estratos del epitelio. Las pigmentaciones pueden estar en cualquiera de los estratos del epitelio. Y esa pigmentación obedece o depende del tipo de tono de piel que nosotros tengamos. Hay unas células que se encargan de depositar un pigmento natural que se llama la melanina. Y dependiendo de la cantidad de melanocitos que nosotros tengamos, según nuestro ADN, vamos a tener una pigmentación mucho más marcada o menos marcada. La realidad de las cosas es que independientemente del tono de la piel, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener melanina. Pero si la melanina comienza a hacerse notoria, es por algo. Puede ser por algún tipo de cambio. ¿Qué cosa me puede generar un aspecto más oscuro en la encía, por ejemplo, que se note un poquito más, aparte de la melanina? Bueno, el depósito de metales pesados. Ustedes conocen un famoso tatuaje que se produce en las mucosas por un tipo de tratamiento que nosotros hacemos. Ok, ese es un depósito de minerales pesados. Pero hay algo también que es una intoxicación por metales pesados a través de un fármaco que es bastante común y de uso cotidiano. No, que se usa para trastornos gastrointestinales. Imagínense, andan malitos del estómago. ¿Qué les puede recomendar a alguien que se consiga fácil? ¿Otra cosa? Es tomado. Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol lleva bismuto. Y el bismuto es un metal pesado. Obviamente en una concentración, pues, baja. ¿Cuál es el problema? De que una persona, por ejemplo, puede andar con un trastorno gastrointestinal, incluso con diarrea, se toma tal vez 2 copitas del Pepto-Bismol y sigue yendo al baño y entonces dice, no me hizo nada, y lo agarra como tarea. Se tomó un montón y termina generándole múltiples pigmentaciones de color marrón en boca. Les voy a enseñar más adelante un paciente que se le ocurrió esta genial idea. Voy al Rama, era un señor ya, porque desafortunadamente falleció a causa, pues, de complicaciones cardiovasculares en el año 2021, pero este paciente lo vimos por allá el año 2016. Y este paciente, que era un abogado bastante renombrado, se tuvo que ir al Rama para firmar unos traslados de unas propiedades. Y cuando eso se dio, cuando eso se dio, él iba para el Rama y ahí él andaba con diarrea, amaneció con diarrea. ¿Saben cuántas horas son en carretera al Rama? ¿Ah? 4 horas.
De Managua al Rama. Ok, póngale que sean más de 5 horas. Y andaba con diarrea. Y se le ocurrió la genial idea de tomarse 2 Pepto-Bismol para que no tener ningún problema en el camino. Van a ver qué le pasó después. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tomó Pepto-Bismol hace 3 semanas y que eso fue un factor de riesgo? Haciendo una historia clínica completa. Porque el paciente no va a hacer las conexiones que yo sí puedo hacer. Y mire, señor, ¿y por qué le salió esto? Ay, no sé, yo vengo aquí porque para que usted me diga, es que está como raro. No, pues usted tiene que hacer su tarea de investigación. Pueden ser metales pesados, como por ejemplo la amalgama o las aleaciones, o pueden ser fármacos como el bismuto, como lo mencionamos hace un momento. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros mercurio? En cosas tan simples, ¿no? Como por ejemplo nuestro termómetro. Termómetros que usan mercurio, ¿no? Ahora ya hay digitales, pero esos son elementos que nos pueden acumular el mercurio, hablando del mercurio, acumularse en ciertas mucosas. Por ejemplo, tenemos una restauración en una premolar, nos va a manchar la lengua, o por ejemplo, o el reborde de la encía, o por ejemplo tenemos alguna prótesis o un aparato removible que tenga una aleación metálica que también nos va a generar esa pigmentación oscura. Miren acá, tenemos esta pigmentación melanótica amplia en la paciente y era una paciente que, aunque la causa aquí tiene que ver por la proliferación, ¿cómo se llamaban las células que producían nuestra melanina? Los melanocitos. Este es el caso de la doctora Montserrat Escuadra de México, que esta era una paciente que llegó a la consulta para hacerse una rehabilitación oral. Tenía en uno de los dientes una pequeña manchita oscura, que toda la vida la había tenido ahí, como un lunar, pero en la encía, decía ella. Le hicieron alargamiento, una incisión para colocar implantes para su prótesis, cortaron esa parte parcialmente o a la mitad y luego en el proceso de cicatrización la mancha regresó y se fue tornando cada vez más grande. A ella le continuaban el tratamiento de rehabilitación y la mancha se extendía. Cuando la señora notó estos cambios en el color de la encía, le dijo a sus doctores. ¿Y saben lo que le contestaron los doctores? Que le estaban colocando los implantes y haciéndole la rehabilitación. ¿Le duele? No. Pues no se preocupe. Avanzó la lesión. Miren, a nivel de esa mancha estaba por vestibular, ahora la teníamos por vestibular y también en la parte del piso de la boca en lingual. Era una lesión amplia. ¿Qué es lo que desarrolló esta paciente? Un melanoma maligno. La encía, pues, o sea, ya no le dolía nada, pero comenzó a cambiar tanto el color de la encía que eso indicaba que había una mayor formación de melanina. Y si hay una melanina que se está aumentando es porque hay más cantidad de ¿qué? De células. Células que pasaron de estar en el epitelio al tejido conectivo y generaron una metástasis. Después de que la recibieron como a los 3-4 meses, la paciente fallece por metástasis. Pero murió con su prótesis en boca. Le quedaron buenos los implantes, pues lástima que no los pudo gozar. Por una pequeña mancha. Por una pequeña mancha. No sé, hasta ahí no me sé la historia. Ok, entonces fíjense bien cómo ocurre. En la membrana basal, los melanocitos colocan sobre las células epiteliales, las células escamosas, una porción de melanina. Dependiendo del aspecto melanótico, me indica qué tanta cantidad de melanocitos han colocado melanina sobre las células. De tal manera que yo puedo encontrar una mancha que se note más, porque tal vez hay dos opciones, que todo el grupo de estas células tenga melanina o que la mayor cantidad de melanina esté en la capa más superficial. Entonces, los tonos que nosotros podemos ver de la mancha marrón o la mancha café u oscura
van a depender de dónde esté ubicado la cantidad de melanina depositada. Por ejemplo, si es más superficial y solo está en la parte superficial la melanina, el color va a ser un poco más cafezuzco. Si vamos a tener, por ejemplo, en planos más profundos, el color va a ser como grisáceo. Y si yo noto que el aspecto es un poco más oscuro, puede ser en un estrato intermedio. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué pasa si yo hago una citología aquí? ¿Qué voy a obtener? Si hago una citología aquí. ¿Qué me va a salir? Nada. No me va a salir nada. Si le hago aquí, tampoco. Aquí sí me puede aparecer que hay una mayor cantidad de melanina. ¿Cómo podría estar seguro si hay o no una cantidad de melanina? Haciéndole a los 3 una biopsia. Esa es la mejor manera. ¿Pero puedo hacer citología? Sí, siempre y cuando la lesión sea más superficial. ¿Y cuándo aparenta ser más superficial? Bueno, cuando está de un color más claro. Cuando la mancha marrón es un poco más clara. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, bueno, fíjense bien. Tenemos la clásica pigmentación fisiológica, también conocida como melanosis fisiológica o melanosis étnica. Esos pacientes que la encía se le ve marrón. ¿Cuál es una pista que a mí me ayuda a saber que se trata de algo que está dentro de la encía y no encima de la encía? ¿Ok? ¿Qué me puede determinar eso? Ve, no alcancé popote. Nadie. Está caro el popote. Cuando la vea en una historia con pajía, le voy a decir, mire, ¿y su compromiso con el medio ambiente dónde quedó? Pues no me va a ver con un popón de pajía o pitillo. Ajá. ¿Cómo nos damos cuenta que está por debajo de la encía? ¿Qué tiene una encía sana? A ver, periodoncia. Manifestando los conocimientos periodontales aquí. ¿Qué tiene la encía? Encía. Ah, tiene una textura, tiene el punteado de cáscara de naranja. ¿Qué más tiene? ¿Qué más? Brillante, resiliente. Un dato importante. Si ustedes ven esto aquí que se ve feo, fíjense si se ve el punteado de cáscara de naranja en el paciente. Fíjense en su paciente si tiene el punteado de cáscara de naranja. Es que aquí no lo... Aparte de que... Usted se explicó mal. Ya. Discúlpeme. Lo disculpo. Discúlpeme. Lo disculpo. Entre paréntesis, nótese mi sarcasmo en el... No importa, lo disculpo, sí. Sigamos. Entonces hay que ver si tiene esas características de relieve y textura. Esa es una buena pista para poder determinar de que se trata de algo fisiológico. ¿Qué otra cosa me ayuda? De la historia del paciente, ¿qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? ¿Qué nos dijo la paciente del segundo caso? Que nos leyó Mardi. ¿Qué dijo ella de las manchas? Ah, me aparecieron hace poco. Y esas manchas, como dice don Omar, aparecieron hace mucho tiempo. Entonces, ese es otro, o lo tengo desde que me acuerdo. Siempre mi encía ha sido así, entonces yo ya puedo descansar un poco más tranquilo. Fíjense que esas pigmentaciones pueden aparecer como puntitos a lo largo de las papilas filiformes o incluso foliadas de la lengua. Podemos también encontrar lesiones que estén combinadas. Por ejemplo, aquí que estamos viendo, aquí estamos viendo un leucoedema, pero debajo de ese leucoedema hay unas manchas marrones. Cuando yo sospeche de melanosis fisiológica, otra cosa que me va a ayudar es que no es una lesión única.
vamos a encontrarlo en diferentes partes de la boca. De tal manera que si lo encuentro en un carrillo del izquierdo, busco el derecho. Lo más seguro es que esté ahí también. Entonces son lesiones que están distribuidas relativamente de forma simétrica. Aquí lo podemos ver. Manchitas marrones. No sé si logran ver bien acá. No sé si me puedan decir qué cosa es. Esto. Es otra anomalía, no patología. Que aparece en mucosa móvil. Como un buchito. Pásale, pásale. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, bien dijo, no es un torus. Es aquí, aquí. Pero se ve sobre la superficie de la comisura. Que son de color amarillento. Y son múltiples. ¿Los gránulos de qué? ¿De azufre? Ah, de Fordá. Es que hay gránulos de azufre también. Ah, sí. Sí, es culpa mía. Sí. Levantina del vaso. ¿Qué se hizo la Fer? Aquí, bueno. Es que así no las ubico si no andan en la pijama. Solo así la recuerdo. Ok, entonces el hábito de tabaco es un factor aquí importante. ¿Cuáles son los pacientes que tienden más a desarrollar una pigmentación melanótica atípica? Bueno, tienen que ser mujeres de menos de 40 años que fumen y que tomen anticonceptivos orales. Esas pacientes triplican la posibilidad de tener manchas marrones. ¿Ah? Esos son los datos epidemiológicos. Todavía no se sabe la causa de por qué, pero sí se sabe que si sos mujer de menos de 40 años que fuma y que toma anticonceptivos, probablemente encontremos alguna mancha marrón. Y eso pues indica la cronicidad del hábito. Para que pongan su barba en remojo. Bueno, aunque no literalmente. Dato adicional. La cantidad de cigarrillos tiene que exceder los 5 al día. Más de 5 cigarritos al día, mujer de menos de 40 años y que tome anticonceptivos orales. Anticonceptivos en general. Pueden ser de las dos maneras. Iba a decir algo súper funable, no. ¿Ah? ¿Cómo? Anticonceptivo, sí. Parche, inyectadito, tomadito y que se le olvidan 2, 3 veces. Pasan, esas cosas pasan. Ah, bueno. No sé si, Elmer, ¿usted vio ayer el juego de la Serie Mundial? ¿No lo vio? ¿Y usted, Alberto? ¿Quién ha visto jugar béisbol aquí alguna vez? ¿Se ha fijado que los beisbolistas siempre están... ¿Qué masticarán los jugadores de las grandes ligas? Chicle, tabaco, semillas de girasol, por ejemplo. Pero en el año 2000... ¿por qué? Ya les voy a contar la historia. El uso del tabaco masticado es casi tan antiguo como el mismo deporte. No, estoy hablando del tabaco. Usaban como una pasta de tabaco o hojas de tabaco y la masticaban. ¿Por qué? Habían varias razones. Unas son algo desagradable. Por ejemplo, a los que van los que cuando están recepcionando la bola, ¿qué utilizan para agarrar la pelota? Un guante. Y el guante está hecho de cuero. Y el cuero se pone, cuando está seco, duro. Entonces, una manera de mantener manejable el guante, entonces es escupiéndolo. Entonces, los primeros guantes de béisbol de cuero no tenían la tecnología de fibras que tienen ahora.
Los de ahora no necesitan estarlo escupiendo, pero hace 100 años necesitaban los beisbolistas estarlo escupiendo para mantenerlo húmedo y flexible. Sí, yo dije que no era agradable. Ese es una de los objetivos. El otro objetivo de que fuera tabaco es para mantener la boca húmeda, porque están obviamente jugando en un campo donde es seco, ¿no? Y lo otro es que el tabaco los estimula para ellos estar atentos, porque los juegos de béisbol, por ejemplo, el de ayer terminó después de las 9 de la noche. Entonces son juegos que duran 3, 4 horas de repente. Entonces, para mantenerse atento, y de repente alguien se queda viendo a la muchacha de la gradería así, y allá se le fue la bola y anotaron 2 carreras. Entonces, para mantenerse atento utilizaban ese tipo de por ejemplo, sustancia. Hay el uso de esto en varias ligas suramericanas, se utiliza. Yo subí un caso uno de estos días de una lesión de un paciente verrugosa que era carcinoma, de la doctora Villarroel, no sé si lo vieron. Eso era por masticar tabaco. Entonces, los jugadores tenían esta costumbre. La costumbre duró hasta el año 2022, donde ya se prohíbe en las grandes ligas de que mastiquen tabaco. Entonces, así vienen como en un frasquito ahí, como, ¿saben a qué se parece? Como a las latitas para chinola, no chinola, para pasta de lustrar zapatos. ¿Se han fijado que hay unas chiquititas? Así más o menos son las latas que tienen este tabaco, que viene como en como goma, para que ellos lo puedan estar masticando. E incluso algunos se lo ponen debajo de la lengua. Y ahí pasan largas jornadas colocándose el tabaco, masticándolo para mantenerse estimulados, atentos a lo largo de toda la jornada. Ya hoy por hoy es una práctica, está dentro de las prácticas prohibidas dentro de la MLB, y todas las formas de tabaco, incluso no fumadas o inhaladas, están incorporadas como sustancias prohibidas. ¿Qué si usan hoy? Por ejemplo, si ven el juego ahorita de la Serie Mundial, lo que van a encontrar que están masticando es alguna semilla o algún tipo de chicle con baja cantidad de azúcar, porque hay unas políticas de bienestar a los jugadores. Esto no es nuevo. En la década de los 90 hubo un artículo de Ernest de 1990 que dio la primera alerta de que los jugadores de béisbol podían desarrollar lesiones orales gracias al uso de, por ejemplo, este tabaco masticado. 5 años después, en 1997, bueno, 7 años después, en 1997, este grupo de investigadores lograron ya establecer qué cambios orales se producían. Y notaron que habían 2 cambios orales importantes, que era una leucoplasia, que es un parche blanco sobre las mucosas, y lo otro son las pigmentaciones melanóticas que estaban debajo de ellas. No podían precisar qué aparecía primero, pero en el curso temporal de la enfermedad, lo primero que aparece antes de una mancha blanca es la mancha pigmentada. Y luego aparece sobre ella las capas de la lesión blanquecina. Muchas veces cuando vemos una leucoplasia, debajo de ella probablemente ya ocurrieron cambios melanóticos. Luego se hizo un estudio un poco más extenso de 10 años donde se evaluó a los jugadores que tenían el hábito de masticar tabaco, y a lo largo de 10 años lograron desarrollar leucoplasias con 3 diferentes grados de evolución. Lesiones, las peores, eran lesiones rojas con blancas, que eso ya tiene una connotación que es una leucoeritroplasia. Es una lesión potencialmente peligrosa de la cavidad oral que se va a convertir en cáncer oral. Quiero que ahorita hagan una investigación rapidita en su celular y me busquen el top 10 de los más grandes jugadores de béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Y quiero que me lean los nombres de ese posible top 10 para ver si ahí está un jugador que me interesa, la historia de él, para que la contemos. Después le voy a decir algo. Después le voy a decir algo. No, después. Top 10 de los jugadores de las grandes ligas de béisbol
más famoso. O sea, a lo largo de la historia, no ahorita, ¿verdad? No en el año 2024. A lo largo de los años. No es el hombre que ando buscando. Ah, ese es el hombre que ando buscando. ¿Alguien más le salió? Ok, ese hombre que fue jugador de los Yankees de Nueva York es un jugador icónico. Y si no saben, hasta hay un chocolate con su nombre. Se vende hoy en día. Sí. Cosas que pasan en la clase. Se está poniendo en onda el chatarrero. Antes era. Estamos aquí con la chatarra. Pasamos comprándole chatarras, lavadora, trastes viejos, batería vieja. Pásele, compramos la chatarra. No, ahora se pone musiquita más a onda. O pusieron al primo a andar haciendo las compras hoy de la chatarra. Perdón. Sí. Es parte de las costumbres del béisbol. Sí, eso es cosas internas del equipo. ¿Usted sabe por qué no juegan los domingos las grandes ligas? Son cosas del deporte. Usted sabe que para entrar a uno de los estadios de las grandes ligas hay un código de vestimenta. No puede entrar en chinela, no puede entrar en short, no puede entrar con una blusa muy escotada. Hay una serie de reglamentos. Sí. Hay estadios que ni siquiera permiten la entrada de perros de servicio. O sea que si alguien puso una bomba, no puede entrar un perro policía. Sí, en serio. Ahí hay ese tipo de normas ahí. Bueno, entonces como les comentaba, ese jugador, Babe Ruth, muy famoso, como ya lo pudieron encontrar por ahí, falleció a causa de un cáncer orofaríngeo. ¿Por culpa de qué? Ahí está. Ponga la fecha. Quiero saber en qué fecha murió. Menos 1948, menos 2022. Pasaron 74 años para que prohibieran el uso de tabaco. A pesar de que ese es uno de muchísimos casos de personas que han sufrido lesiones por el hábito de consumo de tabaco. Y no es fumado, no es vapeado, es masticado. Hay algunos autores que sugieren que es incluso peor masticar tabaco que fumarlo. Para las mucosas orales, no hablando en términos de a nivel pulmonar. En los Países Bajos yo he visto de que no fuman. Nunca he paseado por ahí, pero cuénteme. Yo tampoco. Que tienen como unos sobrecitos que se los ponen aquí. Puede ser alguna de esas cosas. En Venezuela hay algo muy parecido a esto que se llama, creo que chimó, una cosa así, que lo usan los beisbolistas también. Sería interesante saber si aquí en Nicaragua los beisbolistas lo usan, porque puede ser un factor de riesgo importante para su salud. Entonces aquí podemos ver, miren, pigmentaciones melanóticas en el labio. Miren acá, esas pigmentaciones melanóticas. ¿Qué le vamos a preguntar a este paciente? Exacto. No, fíjese que hace poco me salieron, después de que me besó mi ex por última vez. Entonces ahí ya nosotros comenzamos a preocuparnos un poco, ¿no? También podemos ver, encontrar pigmentaciones a la par de estructuras anatómicas como esta. ¿Cómo se llama esta estructura anatómica? Ricardo, ¿se acuerda cómo se llama esto? ¿A quién le quiere que le pregunte? Escoja, de ese gusto. Fernandito, ¿cómo se llama esta estructura anatómica? Ni idea. ¿A quién le pregunto, Fer? A la Belencita. Ajá, Belencita. Ah. ¿Le mando una foto al grupo? Mándemela. Te voy a echar a la policía, échemelo. Doctor, una pregunta. Y hay personas que no mastican tabaco, pero sí mastican coca. Igual lo mismo.
O sea, todas las sustancias que irriten a la mucosa terminarán por generar algún daño. Tarde o temprano. Está cerca. Comienza con C. Y como son varios, son dos, termina con S. Y rima con películas. Comienza con C y rima con películas. ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Canículas. No, pero esas no son las canículas. ¿Y cuál es la estructura anatómica que son las canículas? Ya, que está en el piso de la boca. Canículas. Parece como unas canicas pequeñas. Carúnculas. Carúnculas. Carúnculas, películas, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos? Mire, claro que sí. Carúnculas, películas, las... Claro que sí. ¿Ustedes saben cuáles son los tipos de versos? ¿O los tipos de estrofa? Sigamos con las Pásele, pásele. Pero, bueno, tal vez es agua. Ok, aquí tenemos manchita marrón. Miren, estas manchas estas se ven un poco café pálida, ¿verdad? ¿Qué nos decía el café pálido? ¿Estaba más superficial o profundo? Superficial. Estas se ven más oscuras. ¿Qué puede significar? Que estén más profundas. ¿Aquí qué puedo mandar? De prueba, muestra, citología. ¿Y aquí qué tengo que usar? Citología, ¿por qué no? En un caso donde encontremos una pigmentación marrón bien oscura, ¿por qué no se recomienda el uso de citología? Sí, porque seguramente la pigmentación, acumulación de melanina sea mucho más profunda. Aquí se ve, miren, grisáceo. Y ay, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Apenas vino él y ya se me alteró toda. Dios mío. Mire, no lo diga pasando por los pasillos donde te está segundo año, ¿yo? Sí, yo sé. Bueno, no, al final no pregunté nada. Este color grisáceo que me indica la profundidad. Intermedia, correcto, muy bien. Eso nunca lo dijo. No. Después, pero mire, que eso nunca lo dijo. Y el examen va a poner algo diferente, no va a poner lo mismo. Aquí vemos un abultamiento y vemos una pigmentación melanótica. Aquí tenemos esta pigmentación que puede ser algo que se está proyectando sobre esta lesión, y esta lesión que puede ser que está en la cara dorsal de la lengua. Esa elevación que vemos ahí, ¿qué posible diagnóstico puede tener? Que nada tiene que ver con lesiones pigmentadas ni con uso de tabaco. Son dos palabras, una es G, si queremos ser bien exactos con el nombre, la segunda palabra empieza con T, y si queremos ser muy tradicionales, la segunda palabra empieza con P. La primera con G y la segunda puede ser T o puede ser P. ¿Ni idea? Granuloma telangiectásico o granuloma piógeno. Granuloma telangiectásico o granuloma piógeno. Miren acá, lo tenemos ahí. ¿Qué puede ocasionar esto? Un aparato removible, parcial o total. Tendría que ser total en este caso porque no tenemos dientes, ¿no? A dónde agarrarse. Miren allá esa pigmentación. Ojo con esto. Esto podría pasar. ¿Se imaginan que van a aislar una segunda molar superior? ¿Cuáles son las técnicas anestésicas que van a utilizar? Segunda molar superior. Chocho, se lo aprendieron así en coro. ASP. Y como dice el himno del Real Madrid, y nada más, y nada más, y nada más. Palatino anterior. Ok, palatino anterior. Perfecto. Imagínense que el sitio de punción, miren cómo es de caprichosa la vida.
En el sitio de punción, casualmente ahí hay una pigmentación marrón bien fuertecita. Ahí, y usted dice, me voy a guiar por ese punto. Coloca su anestesia, hace su procedimiento y el paciente allá regresa como a los 4, 6, 8, 10 meses. Y el puntito que era donde usted puso su aguja, ahora se hizo así. Es que fíjate que ahora me quiero hacer la tercera molar. Y usted dice, ve, está más fácil ahora. ¡Pah! ¿Qué va a pasar? O sea, va a seguir creciendo. ¿Cuál es el consejo acá? Veo una pigmentación marrón, bien condensada, única, solitaria, trataré de no tocarla. O sea, y trataré de, por ejemplo, si tengo que poner la anestesia acá, aquí, o aquí, o aquí. Pero no en el centro de ella. Puedo generar una proliferación atípica de melanocitos. También aquí podemos ver en el paladar unos pequeños puntos, no sé si lo logran ver. Esos puntitos marrones también me indican la melanina acumulada que puede ser por el consumo de tabaco. Luego tenemos lo que es la mácula melanótica. Ahí vamos a tener una mancha un poco más grande de lo que sería la parte de la melanina. ¿Cuáles son algunas condiciones sistémicas o enfermedades sistémicas que nos pueden llevar al desarrollo de estas pigmentaciones? Bueno, tenemos el síndrome de Fuchs-Jaeger, se parece mucho a múltiples pigmentaciones en boca separadas que aparecen de forma repentina. Hay otro tipo de síntomas como algunos pólipos intestinales, hay algún tipo de elemento autoinmune relacionado, inmunológico, y también existe como factor de riesgo para el desarrollo de otros cánceres. Puede estar también asociada a la enfermedad de Addison. Hay múltiples tipos de manchas difusas en diferentes zonas. Puede estar asociado a un problema renal. También puede estar asociado a la pérdida de peso. También el síndrome de Hunts-Pfizer, que no lo sé pronunciar estos dos señores, que produce lesiones a nivel de boca, lengua, y también podemos tener el síndrome de Bellender, donde hay también algún tipo de proliferación vascular a nivel del intestino. Sí, no sé, es como alemán eso. Ok, bueno, perdón. La próxima vez la pongo usted a pronunciar. Sí. Puede tener esas manchas, pero no presentar que vayan avanzando. Sí, ¿dejó de fumar ya? Sí. Si comenzaron a proliferar, hay que darle, pueden pasar dos cosas, que no sigan creciendo o que lo sigan haciendo aún después de dejar el hábito. Aquí tenemos la mancha melánica. Aquí podemos encontrar aquí las manchas melanóticas. Aquí también y acá. También la podemos encontrar a nivel del labio. Y esto se puede confundir con otras enfermedades que para descartarlas hay que palpar el labio. Si yo palpo el labio y el labio se siente blando elástico, puede ser una mácula melanótica. Pero si se siente rígido, cruento, indurado, puede tratarse de una fibrosis submucosa o puede tratarse de un carcinoma o puede tratarse también de un condiloma lato. Repito los posibles diagnósticos diferenciales para una mácula melanótica en el labio. Hablamos de fibrosis submucosa, condiloma lato y también lo que es un carcinoma de labio. Como dijo que era que se palpaba cuando era más colado. Blando elástico, como el labio normal, pues. O sí, o flexible, pues. Blando elástico. Y la otra es cuando se siente fibroso. Sí, o durito. Bueno, ahí tenemos varios diagnósticos diferenciales que ya estaban en la lista anterior, nada más que solo
descritos como nombre. Ahí podemos ver múltiples como petequias, en este caso son efélides alrededor de la zona peribucal. Miren el melanoma, cómo se ve como una mancha ya mucho más marcada, franca. El melanoma como una mancha mucho más marcada. Miren ahí. Ahora, hay melanomas en etapa inicial. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es esto? RP. RP. ¿Qué hay en el paladar? RP. Las rugas palatinas. Si yo veo las rugas palatinas, está empezando. Todavía no ha perdido el relieve, la estructura. Pero cuando ya avanza, miren, ya la superficie o el relieve ya se pierde. Ya sé cómo se dice. Laudia hunzica. ¿Ah, guapo? Laudia Laudia hunzica. 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 Pásenle. Hunzica. Hunzica. La pregunta. Bárbaro. Yo hay que levantar a chico. Ay, tuve que levantar a... Ay, no. ¿Quién es ese? No sé qué menciona. No, es el de Sofía. Es de Sofía, no. Pero ya no volvió Sofía. Ah, bueno, miren acá. Ya cuando se nos sale de la cavidad oral, ya hablamos de lesiones que son un poco más agresivas. Y también pueden estar en zonas post-extracción. Siempre es bueno revisar la zona de la extracción para tener cuidado con esos remanentes pigmentados. Siempre presten atención a esas manchas marrones que están ahí, sobre todo cuando tienen un tono más intenso. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar con los melanomas? Obviamente una amplia infiltración de los elementos celulares hacia el tejido conectivo. Eso indica que son agresivos, ¿sí? Quirúrgicamente. Y hay que darle... Bueno, vamos a ver. Ahí. Primero, vamos a tener como se ve bastante oscuro, superficial o profundo. Profundo. Vamos a hacer una biopsia de una zona de la lesión para comparar. Ya vemos que se trata de un melanoma. Excisión completa. Se elimina todo, todos los bordes de la lesión que se ven. O sea, se puede colocar un injerto de tejido conectivo en esta zona. Se espera que se cicatrice y se le da seguimiento. En este caso, hay relieve todavía. Se supone que están todavía como que peleándose en el epitelio. Aquí ya se pasó a todos lados. Se hace una cirugía paliativa, radio y quimioterapia. ¿Sí? Como ese que todavía se le ven las rugas palatinas. Para hacer la biopsia solamente tomamos un poquito o lo retiramos todo. No. Cuando tenemos una lesión, ¿esto mide más de 1 centímetro? ¿Qué hacemos cuando mide más de 1 centímetro? ¿Biopsia incisional o excisional? Incisional porque es una parte pequeña. La que voy a tomar porque la lesión es más grande. Si la lesión fuera chiquitita, hacemos la excisional. Ahora la pregunta es, hacemos la excisional solamente la parte pequeña, la mandamos al laboratorio para ver la biopsia que está perteneciente. Si nos sale el gancho marino, lo tenemos que pasar a un oncólogo. Así mero. Bien. Ahí podemos ver cómo se infiltran. Miren, ahí tenemos los melanocitos y la infiltración hacia el tejido conectivo. Entonces, el melanoma oral, pues los sitios donde tienen, como por decir así, riesgo importante, alto, a nivel del paladar y la encía. ¿Se acuerdan el caso de la señora, de la doctora Montserrat Escuadra, que le colocaron implante?
¿Se acuerdan dónde tenía la mancha? En la encía precisamente. No hicieron un buen manejo de la lesión y la lesión progresó. Entonces pueden haber lesiones avanzadas, hay casos donde no se conocen factores de riesgo y hay diferentes subtipos de melanomas, ¿no? Que eso no nos vamos a meter a detallar con tal de que puedan diferenciar entre lesiones pigmentadas, melanosis fisiológica y un melanoma. Este es el caso del señor que les contaba, que se tomó 2 frascos de Pepto-Bismol. Ya le prestaron la camioneta al señor. Ya el muchacho que lo andaba, ya le quitaron los parlantes. Yo no sé si es una grabación o él lo va diciendo en vivo. O sea que si encuentra un conocido, y entonces Charlie, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ahí me saluda la María. Qué bárbaro. Por allá se ven un poco las manchitas que tiene el paciente. Y había zonas que no tenían las manchas. Zonas donde no habían manchas del paciente. Los tatuajes de amalgama, que ya sabemos que están asociados a restauraciones de amalgama. ¿Cuáles eran las amalgamas que tenían mayor riesgo de dejar mercurio sin combinarse en la aleación? ¿Cuáles son los 2 tipos de aleaciones de amalgamas que hay? ¿Y cuál es la que usamos hoy? Materiales dentales. Lo que les gusta. Viva la adhesión. Viva materiales dentales. Ajá. Ajá. ¿No se acuerdan de las fases estañosas? ¿No se acuerda, Elmer? No, hombre, qué bárbaro. ¿Ah? Los gamma 1, gamma 2, no se acuerdan tampoco. Voy a preguntarle a la doctora, ya saben quién, a ver si es cierto. No, estamos hablando ahorita de esto y no ponen restauraciones de amalgama ustedes también. Ahí vemos las manchas bastante intensas sobre la zona. A veces podemos tomar radiografías para ver si se nota la acumulación de los metales. ¿Dónde vemos aquí la acumulación de metales? ¿Dónde se ve en esta radiografía la acumulación de metales? Miren, ¿alguien necesita pacientes para clase MOD? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima para una MOD ahí? Tiene un hoyito chiquito, doctora. Si es una picadurita ahí que casi ni se ve. Si ya me trataron otra, miren, me la dejaron nítida. ¿Dónde se ve ahí la acumulación de minerales? Ahí precisamente. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿qué color tiene? Oscurito, ¿verdad? No café. ¿Superficial, profundo o intermedio? Profundo o intermedio. ¿Qué necesitamos hacer? Una biopsia. ¿Qué vamos a encontrar? Esos restos oscuros, los metales pesados o la amalgama que está ahí acumulada. Y también tenemos la pigmentación por fármacos, que aquí vamos a ver que se parece bastante a una melanosis por fumado. Y aquí tenemos la lista de fármacos que pueden producirlo. Esto sí necesito que se lo aprendan, esto sí no lo voy a pasar rápido, porque es algo que nosotros podemos preguntarle al paciente acerca del uso y que nos puede referir como una pista importante para entender esos cambios melanóticos.
Por ejemplo, ya les dije uno de estos. ¿Cuál era? El Pepto-Bismol con el bismuto. Esto es para infecciones. Sí. Y el video también, espero, con todos los bloopers que tuvimos hoy. Ya lo tienen, ya lo tienen. Fer, ¿será que nos podamos cambiar de aula después para lo del data? Sí, sí, está como que un poco reto. No dijeron que agarráramos cualquiera. Yo creo que esta hora ya... Por eso, terminamos este tema y después nos cambiamos para el otro. Entonces aquí podemos ver una mancha marrón y una mancha blanquecina ahí, ¿no? En contraste. ¿Qué característica vamos a tener en cuenta en los pacientes que se produce melanosis o manchas melanóticas a causa de los fármacos? Que suelen ser pacientes que no fuman. Paciente que no fuma y que tiene manchas que le aparecieron en la boca recientemente, ¿en qué voy a pensar? En la lista de estos medicamentos. Ahí se puede notar, miren, sobre todo porque no aparece donde normalmente aparece la melanosis fisiológica. Si se acuerdan de la melanosis étnica en las imágenes que les mostré, ¿en qué parte de la encía aparecía? ¿En qué parte de la encía aparecía? Para Libania eso tampoco rima. Encía y aparecía no riman. Tampoco. Ivania y Giovannia tampoco. Ya. Miren, nunca escriba poema. Consonante. Asonantes sí, pero consonantes no. Ajá. ¿Dónde normalmente aparece la melanosis fisiológica? ¿En qué parte de la encía? No, hay una parte de la encía. La marginal y la adherida. ¿Y aquí dónde estamos? Fondo de surco, mucosa alveolar. Mucosa alveolar. Ahora, ojo, antes de avanzar, ¿qué vamos a hacer aquí si necesitamos hacer una clase 5 por acá? ¿Qué técnica anestésica utilizo si tengo que hacer una clase 5 en este canino y tengo todo este fondo de surco con ese aspecto marrón? Antes hablamos algo de eso. Que aguante, ¿con qué? Le voy a poner ASP y a ver cómo nos va. Sí, por vestibular. Vestibular. ¿Han hecho clase 5 por palatino? ¿No han hecho clase 5? No. Nasopalatino. ¿Y la parte vestibular? Pero mire, tiene el fondo de surco con aspecto... Está oscuro. El canino, este canino. Sí, lo abarca. Ahí el fondo de surco está con el color marrón. Aquí en la adherida. Era probar. Sería probar. ¿Qué técnica es un poquito más confiable? No, porque la infraorbitaria tiene que ir por aquí. La que me hizo llorar a mí, no a ella. ¿Y a qué le va a hacer llorar nada? ¿Ah? Ya, sí, yo exageré que me hizo infraorbitario. Me lo inventé. Así me imaginé la aguja yo. Ah, o sea, y le estoy contando cómo lo vi yo. Ella, ahí sí que es poner una anestesia. Y cuando ella fue a que le pusieran la anestesia, se dejó. Eso dijo. Que me lo diga en mi cara que se dejó. Que me lo diga en mi cara que se dejó anestesiar cuando me tocaba a mí.
Entonces, ¿qué técnica podemos usar? En inferior, ¿qué técnica me permite bloquear toda una hemiarcada en inferior? Ok, ¿y en superior? Toda esa hemiarcada. Se puede, dicen ahí. La única que nos enseñaron así una MK completa, Bernay, nada más. ¿Cuál está más atrás de la palatina posterior? De la ASP. ¿Sí? Que se coloca en la fosa pterigomaxilar. ¿Cómo se llama? Colgates. No lo sé, Rick. Es como, díganme cuáles son los jugadores del Madrid que van a anotar goles. Primero Rafinha. Después Lewandowski me va a decir. Ajá. Se la dejo de investigación, les voy a dar otra. Si tuvieron la idea con la infraorbitaria, pero tendría que ser extraoral. ¿Ves que esa no me puso la doctora? Fue intraoral. Con esta aguja así para llegar hasta donde tuvo que llegar. Listo, pues entonces, ya con este tema nos falta el segundo. Vamos a ver si nos movemos de lugar. Vamos a ver. Voy a guardar esto.